Buenos días, compañeros, profesor. Somos el grupo 7 y venimos a exponerles sobre la criptografía clásica y de llave pública. Bueno, en contenido tenemos introducción, historia, luego hablaremos de la criptografía clásica y criptografía de llave pública y por último las referencias. Bueno, ¿qué es la criptografía? La criptografía en sí es el conjunto de técnicas para cifrar un mensaje y que éste sea incomprensible por otras personas, terceros o personas no autorizadas. En otras palabras, es quitarle el significado a un mensaje para que otras personas ajenas no sepan el significado. Criptografía está compuesta por dos palabras, cripto, de las palabras griegas cripto, significa oculto, y grafía, que significa escritura. En la criptografía tenemos dos tipos de cifrado, que es el cifrado de transposición y el de sustitución. El de transposición es manejar o manipular un objeto para encontrar el mensaje, o en otras palabras, manipular caracteres. Y el de sustitución es sustituir una letra en un vocabulario cifrado. No, es para no bajar la calidad. Para que lo vean los de allá. ¿Ahí me ven? Bueno, ahora hablaremos un poquito de la historia en que la criptografía fue muy importante. Primero empezamos con la comunidad egipcia, que fueron los que empezaron con esto, por medio de los jeroglíficos. Sus sacerdotes explicaban por medio de los jeroglíficos eventos importantes o eventos religiosos, que al día de hoy ya sabemos que cada jeroglífico tiene un significado. Luego, en el año 400 a.C., los espartanos utilizaron la escitala espartana, que en sí era un cuero, era una tira de cuero llena de palabras, de letras, que en sí no tenían significado, pero cuando se enrollaba en un tronco, sí se podía captar el mensaje de la palabra. El único objetivo, o bueno, la única condición es que la persona que recibía el cuero debía tener el tronco del mismo diámetro. Y esto es un ejemplo de criptografía de transposición, porque hay que manipular algo. Luego seguimos con el alfabeto Julio César, que es un cifrado de sustitución y es muy fácil de entender. Julio César solamente tomó las letras, por ejemplo la A, y la sustituyó por la letra 3 posiciones adelante. Es decir, la letra A se sustituía por la letra D, la B por la E y la C por la F y así sucesivamente. Luego, se fueron utilizando muchos cifrados de sustitución hasta que en el siglo XIV se descubrió un método que era el análisis de frecuencias, en donde, sabiendo el lenguaje en que se escribió el mensaje, por ejemplo en español, podemos sacar unas frecuencias. Por ejemplo, la letra A, dentro de un texto se puede repetir un 15%, la letra B un 9%. Luego lo mismo se hace con el vocabulario cifrado y luego se reemplaza. Por ejemplo, la A, que es la primera con más frecuencia, con el símbolo de más frecuencia del vocabulario cifrado y así sucesivamente se podía cifrar un mensaje sin saber el vocabulario para cifrarlo. Entonces, en el siglo XIV, León Battista Alberti introdujo el concepto de polialfabeto, en donde cada letra podía tomar muchas formas de ser cifrada. Luego pasamos al código Morse, que fue el precursor de la transmisión de mensajes, en donde se utilizaban puntos y rayas. Y bueno, se transmitía a través del telégrafo y por el telégrafo también se recibía el mensaje. Bueno, pasamos a la Segunda Guerra Mundial con la máquina Enigma. Primero hay que recordar que León Battista creó unos discos de cobre, que literalmente eran lenguajes de cifra de Julio César. Las letras del exterior son las letras sin cifrar, las de centro, las de adentro interior son las letras cifradas. La máquina Enigma utilizaba 3 rotores de estos discos de cobre de 5. Luego también tenía unos cables que cambiaban las letras. Y bueno, estas posibilidades le daba a la máquina Enigma 158 trillones maneras o posibilidades de ser cifrado un mensaje.
El funcionamiento de la máquina Enigma se puede mm, comparar con el funcionamiento del reloj, ya que el primer rotor al dar una vuelta movía el segundo y el segundo al dar una vuelta movía el tercero. Esto se puede comparar como si el primer rotor fuera el secundero, el segundo rotor fuera el minutero y el tercero el que da la hora. Eh, para entender un poquito más este concepto histórico, les recomiendo ver la película Código Enigma. Listo. Bueno, entonces yo les voy a hablar de la criptografía clásica. Para entender la criptografía clásica, podemos tener un significado sencillo. Básicamente, en la criptografía clásica solamente hay una sola llave y esa llave se usa para cifrar y también para descifrar. Entonces, este es el tipo de criptografía más antigua. Se dejó de usar a mediados del siglo XX. También se le puede conocer como criptografía no computarizada o no digitalizada, y es porque en su época se usaban instrumentos mecánicos, son máquinas mecánicas, o básicamente pues la escritura y habilidad de la persona que creaba el cifrado. Entonces, en ese tiempo habían ciertos métodos. Actualmente esos métodos nos pueden parecer sencillos porque pues estamos en una nueva época y tenemos como más herramientas para resolver ese tipo de cifrados, pero pues para sus tiempos eran, por decirlo así, más ingeniosos y estaban adelantados a lo que era el criptoanálisis de esos tiempos. Entonces, ¿para qué se usaba esta criptografía? Básicamente se usaba para enviar mensajes secretos entre personas que tenían poder o para enviar instrucciones a los ejércitos. Tenemos los tipos de cifradores, como les había mencionado mi compañero, que eran los de transcripción y los de sustitución. Y voy a hablarles un poquito de lo que es el cifrado de Julio César, este es el tipo de sustitución. Entonces, básicamente tenemos nuestro alfabeto normal, pero tenemos cada letra numerada del 0 al 25. Entonces, sencillamente escogemos una letra y el cifrado va a ser a esa letra, adelantar las 3 posiciones. Por ejemplo, si yo cogiera la A, entonces le sumo 3 y él nos cae entonces en la B. Entonces, la fórmula matemática de esta es bastante sencilla. Es a nuestra letra, como tiene un número que la identifica, le sumamos 3 posiciones y le hacemos módulo 26. ¿Por qué este último módulo 26? Básicamente porque si yo, por ejemplo, quisiera cifrar la Z, entonces la Z corresponde al 25, entonces sumo 26, 27, 28. Entonces, ¿en dónde caería eso? Entonces, para eso le hacemos módulo 26 y caeríamos en la letra C. Entonces, la fórmula es sencillamente esa. Ponemos el identificador de esa letra, el número, le sumamos 3 y módulo 26. También surgieron algunas variaciones de esto, básicamente intercalando esa suma que se le hacía, pero es sumar 3 y hacerle módulo 26. Entonces, ahora sigue la criptografía de llave pública, pero esa se la va a presentar mi compañero. Bueno, digamos que la criptografía de llave única o criptografía clásica se usó durante mucho tiempo. Digamos que para las herramientas de criptoanálisis que se tenían para la época era suficiente, pero conforme llega la era digital, los volúmenes de información que intercambiamos ahorita son mucho mayores y necesitamos, por ende, de más herramientas para poder cifrar esos mensajes. Todo el sistema financiero, por ejemplo, se hace a través de la red. Entonces hay que encriptar y proteger toda esa información bancaria, de cuentas de los usuarios, de las contraseñas de las tarjetas o de las cuentas de crédito, de las transacciones en general de todo el sistema. Digamos que los métodos de llave única o la de criptografía clásica se pueden aplicar de manera eficiente y rápida, pero digamos que ya se nos queda corto. Es por esa razón que en los años 70 se desarrollaron los sistemas de criptografía de llave pública, donde ya no contamos con una sola llave que es la misma o un solo método que es el mismo que encripta y desencripta, sino que en este caso vamos a tener 2 llaves o 2 métodos. Eso porque es importante, porque es que si un tercero descubre la manera cómo funciona la encriptación, pues inmediatamente sabría cómo funciona la desencriptación y ahí el sistema dejaría de ser seguro. Entonces, al tener 2 llaves, aseguramos que haya mucha más seguridad.
Ahora, ¿cuáles son estas dos llaves? Hay una llave que es la pública y una llave que es la privada. Cada usuario en la red tiene estas dos llaves. Yo, por ejemplo, muestro mi llave pública a todo el mundo y de esa manera todo el mundo va a poder saber cómo enviarme un mensaje cifrado a mí. Ahora, ese mensaje cifrado solo lo voy a poder descifrar yo con mi llave privada, que además los métodos de encriptación de hoy en día aseguran que esa llave sea muy difícil, casi imposible de encontrar. Entonces, digamos que ahí está la seguridad del sistema. Alguien que me quiera enviar un mensaje lo encripta con la llave pública que yo le muestro a todo el mundo y únicamente yo, que conozco la llave privada, soy capaz de desencriptarla. Bueno, a continuación vamos a, digamos, en los métodos de llave pública hay diferentes métodos, diferentes algoritmos. Por ejemplo, están los de curvas elípticas, pero el primero que se desarrolló es uno que se llama RSA. Digamos que ese método es muy fácil. La forma de reproducirlo es, digamos, bastante sencilla. Como vamos a ver, únicamente involucra multiplicaciones o operaciones de aritmética modular. Pero digamos que hacerlo a la inversa es bastante difícil. Entonces, digamos que este es uno de los más conocidos y de los que más se usa en el mundo de la encriptación. La seguridad de este método radica en que vamos a utilizar números primos. Como aprendimos en el curso, digamos, generar un número primo, digamos que ya hay listas muy grandes de números primos conocidos. De hecho, el número primo más grande tiene alrededor de 24 millones de dígitos y se conoce. Pero lo que sí es muy difícil, que toma mucho tiempo de computación, es poder, dado un número, descomponerlo en sus factores primos. Entonces, digamos que ahí radica la seguridad de este método. Es muy difícil coger un número, por ejemplo, de 500 cifras y descomponer ese número en sus factores primos. Ahí radica la seguridad de los sistemas de criptografía de llave pública. Aquí vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar números primos relativamente pequeños, porque pues los cálculos de este algoritmo con números primos normalmente se hacen con números del orden de 300, 400 cifras. Entonces, pues nos tomaría mucho tiempo y no cabería aquí en la presentación hacer un ejemplo de ese tipo. Para este caso vamos a utilizar dos números primos, el 19 y el 23, y lo primero que hay que hacer es calcular el producto de estos números primos. Entonces, en este caso sería 19 por 23, que es 437. A continuación vamos a calcular la función phi de Euler de este número. Como en este caso son números primos, pues la función phi de Euler de un número primo es simplemente 1 o el número primo menos 1, ¿verdad? Que son, digamos, el número total de primos relativos que tiene ese número. Pero pues como es un primo, sería simplemente el mismo número menos la unidad. Y en este caso pues sería 19 menos 1 por 23 menos 1, que nos da 396. Este número phi de Euler va a ser muy importante porque con él vamos a encontrar un número E que nos va a dar la llave pública. E se tiene que encontrar tal que sea positivo, es decir, mayor a 1, pero menor que phi de Euler. Y además tiene que ser primo relativo con phi de Euler, es decir, el máximo común divisor entre E y phi de Euler tiene que ser 1. En este caso, como obtuvimos un phi de Euler de 396, escogimos el número 13. Entonces, 13 es positivo y es menor que phi de Euler y además es primo relativo con phi de Euler. Entonces, esa pareja E y N es nuestra pareja de llave pública. A continuación, vamos a encontrar la llave privada. La llave privada se tiene que escoger tal que, digamos, la llave privada se conoce como D y tiene que cumplir que sea el inverso modular de E con respecto al módulo de N. Para ello podemos hacer un cálculo con el algoritmo de Euclides para hallar los coeficientes de Besud. Recordemos que en este caso el inverso modular sí existe porque una de las condiciones para escoger E es que el máximo común divisor entre E y phi de Euler es 1. Entonces podemos expresar este residuo como una combinación lineal de E y de phi de Euler. Entonces, en este caso en particular, ese par de números es 61 y menos 2. Y pues digamos que el número en que estamos interesados es 61. Porque pues recordemos que si multiplicamos o cualquier múltiplo de phi de Euler, pues va a tener un módulo 0 respecto a phi de Euler. Entonces, pues ese no nos serviría. El que es el número que estamos intentando encontrar que es D, pues sería 61 en este caso.
Entonces la pareja DN es nuestra llave privada. A continuación, entonces, vamos a hacer un ejemplo para encriptar la palabra Univalle. Utilizamos el mismo alfabeto que mostramos en diapositivas anteriores para hacer el cifrado de Julio César. Entonces, cada letra se le asigna un número. La U, por ejemplo, es el número 20, la N es el número 13, etc. Y lo que vamos a hacer es que cada número, digamos que corresponde al mensaje original, lo vamos a elevar a la potencia de E y a eso le vamos a sacar el módulo de N. Recordemos que la pareja EN es la llave pública, la que todo el mundo conoce. Entonces, por ejemplo, en el caso de la letra U sería 20 a la 13 y a esto le sacamos el módulo 437 y entonces el número 20 queda encriptado como 267 y así sucesivamente, así hacemos con todas las letras. Entonces, el mensaje original, que sería este de acá, que representa las letras que forman la palabra Univalle, quedaría encriptado con este mensaje que pues en principio no significaría nada. Y para desencriptar utilizamos la fórmula C a la D. Recordemos, C es el mensaje encriptado, D y N son la pareja que forma la llave privada. Entonces, por ejemplo, cuando encriptamos U nos dio 267. Para desencriptarlo, entonces elevamos 267 a la 61, que fue lo que obtuvimos como llave privada, le sacamos el módulo 437 y eso nos da 20, que nos devuelve a la letra original U. Y así hacemos con las demás letras. Entonces, en este ejemplo podemos ver varios de los conceptos que aprendimos en matemáticas discretas. Por ejemplo, todo lo relacionado con aritmética modular. Y también, digamos, la importancia de los números primos en los sistemas criptográficos de hoy en día. Muchas gracias. Estas son algunas de las referencias que usamos. Si hay alguna pregunta, pues estamos acá para responderla. Bien. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchachos. Me pareció bastante claro. Si alguien tiene una pregunta, pero antes del quiz, espérate. Si alguien tiene alguna inquietud, están preguntando que si tenemos inquietudes, que si queremos preguntar alguna cosa. No sé si alguien quiere, y si no quieren, entonces yo sí tengo una pregunta. ¿Dónde está el chat de estas dos? Pueden hacer la pregunta por el chat, pueden hacer la pregunta abriendo el micrófono, cualquiera de las dos. Bueno, yo tengo una pregunta. En la práctica, ¿cómo se generan las claves públicas y las privadas? O sea, si cada uno de nosotros tiene una, ¿yo cómo genero una? ¿Sí saben? O cómo, si yo quiero tener mi clave pública o mi llave pública, mi llave privada, imagino que habrá generadores de esas cosas. Digamos que, generar un número primo como tal no es tan difícil. Lo que sí es difícil, digamos, es encontrar los factores primos cuando uno no conoce o cuando uno solo le dan el número, ¿sí o no? Entonces, digamos que hay listas de números primos ya conocidos. De hecho, el número primo más grande que se tiene conocimiento hasta ahora tiene 24 millones de cifras. Entonces uno se escoge dos primos, los multiplica y armó su llave. Y armó su llave, exacto. Y nadie sabe qué primos escogió uno porque con el número que es la multiplicación uno no sabe. Exacto, porque... Esa es la clave del asunto. Exactamente. Esa es la clave del asunto. Y que son solo dos, porque encontrar factores primos no es fácil, pero es que nosotros sabemos por construcción que ese número que construimos solo es multiplicación de dos primos. O sea, hay que encontrar dos entre esa multiplicación inmensa y muy difícil. Listo. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, podemos pasar al quiz. Bueno, entonces los invitamos a que se unan a nuestra sala de Sócrates. El nombre de la sala está en pantalla, es criptografía con las I colocamos un 1, la O colocamos un 0 y la A colocamos un 4.
Y pues habíamos traído un premio aquí para los que estuvieran presencial. Ay, tenemos uno, vea. Bueno, sí, se lo puede ganar. Entonces No, la pero tiene que persona contestar bien, ¿sí, no? que obtenga el mayor puntaje en estos 5 minutos que nos quedan, le otorgamos el premio. Muestra el minuto, la sala, ¿cómo es? El 1, el 0, 4, 4. Ah, ya sé que dice mal. ¿Ya hay gente conectada? Ah, están respondiendo porque hay premio. Sí, al que gane se le guarda, sí. Y está largo, ¿no? Nos va a tocar acabar pronto, a las 7 y... Bueno, no, estamos obviamente de tiempo. A las 7:30 cerramos.
Sí, a mí no me van a dar premio. No, no, sí, me he hecho hasta que sea 37:32. Pum. Paramos. Recuerden que está publicados, los quizzes de todos, los han podido ver, o sea, tampoco es que esto tenga que ser nuevo, porque todo está publicado. Lo que no están publicados son las respuestas, eso sí no están publicadas. Muy bien. Bueno, ya paremos. Sí, Bueno, entonces la persona con más puntos es Jonier. Jonier. Entonces, Jonier, por acá te guardamos tu premio. Muy bien, Jordi. Nos dices cuándo vienes, ¿vale? Ya vio la cara de los que tienen que presentar el premio, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención, compañeros. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes, muchachos. Voy a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar.